Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Pérez Díaz y soy estudiante del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Autónoma de Zacatecas. El tema que compartiré con ustedes es predicción del comportamiento densidad, presión, temperatura del cristal líquido MBBA en la transición de fase isotrópico-nemático. Bueno, primero hablemos algo sobre los cristales líquidos. Los cristales líquidos son sustancias con características tanto de líquidos como de sólidos. En un líquido, las moléculas se agitan de forma desordenada y sin una posición fija. En cambio, en un sólido, las moléculas se encuentran juntas y en forma rígida y ordenada. Entonces, este, la investigación de cristales líquidos fue comenzada por Georges Louis Leclerc cuando analizaba fibras de mielina. No obstante, Rudolf Ludwig y Karl Virchow en 1854, sin entender su comportamiento, al igual que Leclerc, pudieron observar que las fibras formaban una sustancia fluida cuando se dejan en agua y presentan un comportamiento extraño cuando son observadas con luz polarizada. Por otra parte, Carl von Mettenheimer en 1858 halló que estas fibras presentan fluidez y son birreferentes, de manera que se considera a Virchow y a Mettenheimer como los primeros en haber realizado observaciones experimentales del comportamiento de cristales líquidos. Después a Friedrich Richard en 1888 se le considera como el descubridor de los cristales líquidos, debido a que es él quien sugiere que se está trabajando con una nueva fase de la materia. Y Friedel en 1922 estudia el comportamiento de los cristales líquidos bajo la influencia de un campo eléctrico y la existencia de defectos en ellos, eh, donde propone clasificarlos como nemáticos, esméticos y colestéricos. Entonces, Kelkel y Schwerle en 1969 logran sintetizar el cristal líquido MBBA, que es del que trata mi trabajo, y este presenta un comportamiento nemático a temperatura ambiente. Y la transición isotrópico-nemático es afectada fuertemente por la generación de impurezas y la modificación de sus propiedades ópticas. Entonces, una vez descrito esto, hablaremos un poco sobre la descripción del método. Y en este trabajo, para poder llevar a cabo la simulación, utilizamos una teoría de perturbaciones de primer orden que nos permite predecir el comportamiento presión, temperatura, densidad en la transición isotrópico-nemático para el cristal líquido MBBA. Y dicha expresión es la que vemos aquí en pantalla. Está expresada así, donde, bueno, n es el número de moléculas, la t temperatura, beta es igual a 1 entre la constante de Boltzmann que multiplica temperatura. Tenemos la A, que va a ser la energía libre de Helmholtz. Entonces tenemos una A ideal, que es la contribución ideal a la energía libre. Una A omega, que es la contribución de la energía libre del producto de la pérdida de entropía debido al orden orientacional. Una A exceso, que es la energía libre de exceso del fluido de referencia. Y una A atractiva, que es la contribución atractiva a la energía libre. Entonces la contribución ideal está dada por la siguiente ecuación, como lo vemos aquí, donde ρ es igual a n entre v, el volumen, eta igual a ρ por volumen cero, y h es la constante de Planck y el momento de inercia, y el volumen cero, bueno, es el volumen molecular. Lambda mayúscula es la longitud de onda térmica de Broglie. Ahora, el término orientacional de la energía libre está dado por la expresión de Onsager, la cual podemos apreciar aquí. Entonces, donde la función de omega es la función de la distribución orientacional por partícula para cada ángulo sólido de omega. Onsager propuso una función de prueba para la fase nemática que será utilizada en este trabajo. Y esta está descrita de la siguiente manera.
es esta, la que vemos aquí al final. Ahora, para la fase isotrópica, la función de prueba está dada por la función de omega, que básicamente es 1 entre 4pi, y la energía libre de exceso o de corazadura está dada por esta ecuación. Entonces, en esta expresión donde el volumen de M es igual básicamente al volumen de O y toda esta ecuación que vemos aquí al final, bueno, solo esta parte va a ser el volumen excluido de la corazadura debido a la presencia de una segunda que comprende la región espacial descrita por la separación entre los centros de masa de las dos corazas convexas y está en función de la orientación relativa entre ellas. Ahora, la contribución atractiva es esta la expresión, o así queda, donde K va a ser igual a A entre B y T asterisco es igual a la constante de Boltzmann que multiplica la temperatura entre L. Además se considera que el volumen atractivo de M entre el volumen de HC de M puede ser representada básicamente por B que multiplica lambda minúscula entre la B y todo eso al cuadrado. Entonces, la presión y el potencial químico reducidos a dimensionales se puede determinar por medio de las siguientes ecuaciones. Tenemos básicamente aquí al ρ asterisco y al mu asterisco. Ahora, en un intento por describir el proceso, se hace un diagrama de flujo, donde se ponen los pasos a seguir con todas las ecuaciones. Entonces, básicamente lo que nos dice es que para efectuar los cálculos en la región del diagrama de fase, correspondiente a la fase isotrópica nemática, se evalúan los parámetros o las variables de entrada, la función de prueba de Onsager para la fase nemática y para la fase isotrópica es la expresión de energía libre. Entonces, después de eso se lleva a cabo las integrales correspondientes en ambas expresiones y en el caso de la fase neumática se procede a efectuar el proceso de minimización de la energía libre con respecto al parámetro interno variacional de alfa sobre un amplio rango de valores. Y los valores obtenidos con el proceso de minimización son ajustados a un polinomio en función de la fracción de empaquetamiento. Después estos son sustituidos de nuevo en el funcional de la energía libre para la fase neumática. Ya finalmente se determina la presión y el potencial químico reducido utilizando la expresión de energía libre para cada una de las fases. Con estas expresiones se procede a encontrar qué valores de la fracción de empaquetamiento cumplen con la condición de equilibrio, la cual consiste en que el potencial químico y la presión deben de ser iguales respectivamente en cada fase. Entonces, una vez realizado todo eso, podemos hacer la comparación de los datos obtenidos a través del modelo teórico y los comparamos con los datos experimentales, donde nos permite determinar o vemos que la teoría de perturbaciones descrita al inicio del trabajo puede predecir cuantitativamente el comportamiento de densidad, presión, temperatura en la región del diagrama fase, descrita para la fase isotrópico neumático del cristal líquido MBBA con los parámetros de K en 3.0 y K' en 1.477. Gracias a estos resultados se puede concluir que dicha teoría puede ser utilizada para predecir el comportamiento experimental para otros cristales líquidos. Bueno, ahora solo me resta mostrar las referencias utilizadas para este trabajo y agradecer su atención. Muchas gracias.